Son muchísimas las personas que a su día a día deben enfrentarse a sentimientos de ansiedad provocados por diferentes cosas. Existen quienes temen a la inseguridad en las calles, otros tal vez a las enfermedades mortales. Sin embargo, entre los peores casos están aquellos que todos los días deben enfrentarse a sentir que el fin de su vida está cerca. Valerie Reyes era una de ellos. En el último tiempo estaba convencida de que terminaría siendo asesinada. Estaba tan segura de que aquello iba a ocurrir que quedarse sola en su apartamento le aterraba. Asustada, a menudo llamaba a su madre en la noche para sentirse acompañada. Durante esas conversaciones telefónicas, más de una vez hizo referencia a que iban a asesinarla. Claro que su madre, como el resto de su familia de entorno, no creían que aquello fuese a suceder. Imaginen la impresión que se llevaron cuando lo que creían que eran miedos injustificados se volvieron realidad. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Valerie Reyes había nacido el 1 de abril de 1994 en New Rochelle, una pequeña ciudad del estado de Nueva York, en Estados Unidos. Allí creció junto a su familia, la que estaba compuesta por sus padres Sal y Norma, además de 3 hermanos varones, uno de mayor de edad que ella y otro menor. Siendo la única chica de su familia, Valerie fue criada como la princesa de la casa, mimada por todos, pero en especial por su madre, con la que tenía una relación de muchísima cercanía. Aunque la consentida de su hogar era ella, Valerie nunca tuvo una personalidad caprichosa. Por el contrario, tenía una personalidad muy amable, dulce y tranquila. Una de sus actividades favoritas era leer, y aquello la acompañó durante toda su vida, incluso durante su adolescencia, época en la que, en vez de salir de fiesta como el resto de sus amigos, prefería quedarse en casa disfrutando de un buen libro. Pero esto no significaba que fuese tímida. En realidad, Valerie tenía unos cuantos amigos con los que pasaba muchísimo tiempo, pero siempre haciendo actividades más tranquilas. En el año 2012, la chica se graduó de la secundaria y se anotó en la Universidad Estatal de New Rochelle, donde hizo todavía más amigos, aunque siguió manteniéndose igual de unida que antes con su familia. De hecho, todos los domingos se reunían en la casa de sus padres para pasar todo el día juntos, normalmente jugando juegos de mesa, paseando en algún parque o visitando algún café. Con los años su relación con sus hermanos se había vuelto todavía más cercana, tanto con los mejores como con su hermano más grande. Con los menores había cultivado una relación de camaradería y amistad, haciendo travesuras con ellos como si ella también fuera una niña. Aunque su hermano mayor lo admiraba, este se había transformado en un tatuador y ella, que compartía con él la pasión por el dibujo, soñaba con convertirse también en una artista del tatuaje y tener su propio estudio. Pero mientras todavía intentaba cumplir este sueño, se contentaba con ser un lienzo para su hermano mayor, es decir, dejar que éste practicara en ella o tatuara lo que deseara mientras ella trabajaba medio tiempo en una librería del este de Chester. Un trabajo que, siendo honestos, no le desagradaba en lo absoluto. Valerie seguía teniendo una gran pasión por los libros, por lo que adoraba recomendar lecturas a los clientes y podía pasar literalmente horas hablando de literatura con ellos. Además de leer y el dibujo, a medida que fue creciendo, Valerie fue descubriendo otras actividades que le encantaban, como por ejemplo hacer senderismo o cantar a todo volumen en su apartamento. En general, era una chica muy positiva y dulce. Sin embargo, su salud mental no era la mejor. Desde que era adolescente, Valerie sufría ocasionalmente de ataques de ansiedad y depresión, por lo que más de una ocasión debió ocurrir a terapia y tomar medicación psiquiátrica. Durante su época en la universidad, lo que más le ayudó a sobrellevar estos episodios en su época de universidad fue conocer a Javier en enero de 2018. Se había conocido en un sitio de citas de internet y pronto decidieron llevar su relación en la vida real. Después de un par de citas, eran oficialmente pareja, aunque su noviazgo no duró demasiado. Después de 3 meses de novios, se separaron en abril. Según lo que Valerie le explicó a sus amigos, no creía que su relación tuviera un futuro a largo plazo y no le encontraba sentido a continuar una relación en la que no podía proyectarse. La ruptura no parecía haberle afectado demasiado, tal vez porque había sido su propia decisión o simplemente porque no se sentía tan enamorada de Javier como él parecía estarlo de ella. Pero lo cierto es que Valerie superó su relación mucho más rápido, concentrándose en sí misma. El problema era que Javier no se lo permitía. Y eso, a diferencia de Valerie, el chico estaba negado a aceptar la ruptura, escribiéndole y llamándola para enumerar los motivos por lo que era una mala idea terminar con ello. Después de varios meses de hostigamiento, los mensajes se detuvieron. La chica pensó que por fin su ex había olvidado de lo que tenían, pero esto no duró demasiado. En septiembre de este mismo año, Javier se puso en contacto. Esta vez no parecía tener intención de volver a conquistarla o intentar que volviera con ella.
Según lo que Javier le dijo al llamarla, quería devolverle el dinero que supuestamente había gastado de su tarjeta sin que ella lo supiera. Valerie, que no era tonta, sospechó de esto de inmediato. No recordaba haberle dado nunca los datos de su tarjeta a Javier, pero ni tampoco creía haber visto un movimiento inusual en sus cuentas bancarias, por lo que naturalmente pensó que aquello era otro intento desesperado de su exnovio para seguir en contacto con ella. Cansada de tener que lidiar con Javier, Valerie le pidió a su amiga que le ayudara con el tema de la devolución del dinero y hablara con ella con su ex, que tras devolverle la suma que le debía a través de su amiga, pareció entender que Valerie ni siquiera deseaba hablar con él. Para su número 24 años, Valerie vivía en un pequeño apartamento alquilado en el subsuelo del edificio de New Rochelle. Sin embargo, vivía sola y no fue necesariamente bueno para su salud mental. El hecho de vivir sola por primera vez y lejos de su familia había empezado a jugarle una mala pasada en su mente. Sus problemas de ansiedad regresaron y con ellos sus ataques de pánico se hicieron cada vez más recurrentes, aunque intentaba continuar con su rutina diaria, siempre esperando a los domingos para reunirse con su familia y poder estar con ellos. El domingo 27 de enero de 2019 no fue diferente. Pasó toda la tarde con su familia sin que ninguno de ellos identificara algún tipo de signo de alerta en Valerie, quien en realidad actuó como siempre. Sin embargo, en la noche del 28 de enero, Valerie llamó a su madre en un estado de pánico. Sentía que estaba por ser asesinada. Sin comprender realmente qué era lo que estaba pasando o por qué motivo, Valerie estaba tan segura de que iba a perder la vida que Norma invitó a su hija a volver a casa familiar para no tener que estar sola. Sin embargo, Valerie declinó su oferta. Al final de la charla, Norma decidió que lo mejor era que su hija descansara esa noche y verla al día siguiente. Con palabras dulces y tranquilizadoras, se despidió de su hija, que minutos después le envió un mensaje deseándole buenas noches y afirmando que se sentía mejor. Además de escribirle a su madre, Valerie estaba escribiéndole a su mejor amigo, Jeffrey Anderson, con quien estaba siendo una amiga de aproximadamente 10 años. En los mensajes que había escrito de intercambio con su amigo, Valerie también le había comentado que sus temores sobre ser víctima de un homicida. El contarle tanto a su madre y a su amigo sobre ello ayudaron a que se sintiera más liviana, así que decidió irse a dormir para estar fresca para su jornada laboral al día siguiente. Para el martes 29 de enero, Valerie había planeado encontrarse con la tarde con su madre. Sin embargo, Norma no logró ponerse en contacto con ella en todo el día para acabar de planificar los detalles del encuentro. Pese a que le pareció extraño que su hija no respondiera, Norma no se preocupó. Pensó que tal vez su hija había tenido un día complicado y se pondría en contacto con ella en cuanto pudiera. La mujer no tenía idea de que su hija se había presentado a trabajar en la librería ese día. Al siguiente día, la situación se mantuvo igual. Valerie no respondió a los mensajes de sus familiares ni al de sus amigos, aunque lo más extraño era que continuaba ausentándose al trabajo sin dar explicación a sus jefes, algo que era muy poco común en ella, por lo que el Departamento de Recursos Humanos, la compañía, intentó ponerse en contacto con ella, pero no lograron tener respuesta alguna. Norma, que todavía no sabía nada de su hija, intentó volver a llamarla, pero en esa ocasión sus intentos iban directos al buzón de voz de Valerie, lo que no le parecía nada común. La mujer comenzó a sentirse realmente preocupada cuando se enteró de que su hija llevaba 2 días sin ir a trabajar, por lo que nerviosa le contó aquello a su esposo y juntos decidieron ir hasta la estación de policía más cercana de Rochelle para denunciar la ausencia de su hija. Tras erradicar la denuncia, los oficiales de policía distribuyeron en la ciudad la información de Valerie, como por ejemplo sus rasgos físicos y otros detalles. De forma paralela, otro grupo de agentes se dirigió al departamento de la joven en un intento de encontrar algún tipo de indicio sobre su paradero. Al entrar, lo primero que notaron fue que todo estaba en orden. No había ningún objeto roto ni ningún otro tipo de señal que diera a entender que allí se había llevado algún tipo de conflicto. Lo único extraño que vieron fue varias gotitas de sangre esparcidas por distintos lugares de la casa, como por ejemplo las almohadas de la cama y en el piso del baño o incluso en el lavabo, pero esto no sorprendió a la policía. La cantidad de sangre era tan poca que no era preocupante. Creían que aquello podría corresponder a un pequeño corte que Valerie podía haberse hecho accidentalmente en su casa. Así que no prestaron atención. Lo que más le llamó la atención en realidad fue otra cosa. El teléfono de Valerie, su iPad, una pequeña almohada y un par de prendas de ropa suya parecían no estar en el apartamento, lo que le llevó a los detectives a pensar que la chica había decidido irse por propia voluntad. El motivo no lo sabían realmente, por lo que entre las diferentes teorías se manejaron que estuvo de que Valerie se hubiese involucrado en algún tipo de actividad criminal que la llevara a huir para protegerse, mientras que una segunda teoría planteaba que la chica podía haber huido escondiéndose de alguien. Cuando les comunicaron estas teorías a sus padres, Norma y Sal negaron rotundamente ambas hipótesis. Obviamente no creían posible la posibilidad de que su hija estuviera involucrada en el mundo criminal,
pero tampoco les parecía lógico que su hija se fuese sin avisarles. Estaban convencidos de ello. No tenía sentido que Valerie, que era sumamente unida a ellos, decidiera irse sin cortarles por qué o no a dónde. Recordemos que un día antes de su desaparición, Valerie había compartido con su madre sus miedos más profundos, los que Norma compartió con los detectives de policía. La madre de Valerie no podía evitar sentirse culpable por no haber indagado más, de haber catalogado como irracional su miedo y no haber averiguado por qué se sentía que iba a acabar con su vida pronto. Pese a que no tenía razones para señalar a Javier como posible sospechoso, Norma les dejó saber a los detectives la relación que el joven tenía con su hija y cómo durante los últimos meses había buscado contactarse con ella de forma insistente. Naturalmente, los detectives decidieron investigar a Javier, pero esto no dio demasiados resultados. No solo no encontraron nada sospechoso sobre él, sino que además, desde el primer momento en que se había dado a conocer la desaparición de su exnovia, Javier había sido de los primeros en participar de las búsquedas voluntarias que se organizaron. Como si eso no fuera suficiente, además, Javier también tenía una coartada sólida para el día de la desaparición, por lo que la policía acabó descartando la posibilidad de que él fuera sospechoso. Desesperados por saber algo de Valerie, sus seres queridos se volcaron también en las redes sociales para pedir ayuda, difundiendo la foto de Valerie y su información básica. Amigos y familiares de la chica intentaron obtener algún tipo de información y la verdad es que la consiguieron bastante rápido. Poco después de hacer el post en diferentes redes sociales pidiendo ayuda, una de las amigas de la universidad de Valerie se puso en contacto con ella. La chica afirmó haber visto a su amiga en la estación de New Rochelle unos días antes. Según recordaba esta amiga, Valerie llevaba puesto un abrigo negro y zapatos negros. Pero eso no fue el único mensaje que la familia recibió. Otra persona aseguraba haber visto a Valerie en Manhattan, específicamente en un bar. La familia dio estas novedades a la policía, que detalladamente revisó cada uno de estos supuestos avistamientos. Sin embargo, ninguno de ellos parecía ser cierto, ya que no guió a ninguna evidencia clara de que Valerie estuviera allí. En un intento de rastrear su ubicación, la policía revisó su cuenta bancaria en búsqueda de algún movimiento. Para su sorpresa, se encontraron con que en los últimos días había retirado en diferentes cajeros automáticos de New Rochelle una suma de total de $10.000. Aprovechando esta información, la policía se comunicó con los diferentes bancos para obtener las grabaciones de seguridad de cada cajero automático y confirmar así si había sido o no Valerie la que había retirado el dinero de su cuenta. Analizando las cámaras de seguridad del gobierno que se encontraban cerca de uno de los cajeros, la policía identificó en las grabaciones una chica muy similar físicamente a Valerie. Las imágenes habían sido tomadas el día 30 de enero y aquello revivió la esperanza tanto en la familia de la joven como en los detectives. Parecían haber obtenido el primer rastro claro de ella. Con esperanza, los investigadores le mostraron las imágenes a Norma, quien también coincidió con que se parecía a su hija. Rápidamente las imágenes se hicieron públicas en redes sociales y medios de prensa, a la espera de que alguien pudiera apostarles información, pero esto no pasó. Ninguna evidencia firme que los ayudara a determinar el paradero de Valerie, la investigación comenzó a enfriarse, ya que ni siquiera había llamados o mensajes de avistamientos que investigar, por lo que lentamente la investigación se congeló durante aproximadamente una semana, ya que en la mañana del 5 de febrero una llamada provocaría un giro tremendo en la investigación. La llamada se hizo unos minutos después de las 8 de la mañana, provenía de Greenwich, en Connecticut, a más de 126 kilómetros de New Rochelle, quienes le habían hecho un grupo de obreros que habían estado haciendo trabajos de pavimento en la carretera cuando uno de ellos vio la maleta en la orilla de la ruta. El hallazgo de por sí no era sorprendente. Gracias a su trabajo habían visto todo tipo de objetos abandonados en la ruta. Siempre se trataba de objetos viejos y desgastados que demostraban que habían sido abandonados hacía ya un buen tiempo. Pero la maleta había llamado su atención porque justamente el buen estado era increíble. De hecho, parecía haber sido comprada recientemente y ni siquiera haber sido usada. Por lo que curiosamente este trabajador se acercó para revisarla. Curioso y sin entender por qué motivo alguien elegiría deshacerse de un objeto en tan buen estado, el hombre se decidió a abrirla. Apenas había empezado a abrirla cuando el olor a putrefacción inundó sus fosas nasales. La imagen que acompañaba a la fuente aroma fue digna de una película de terror. Asqueados y todavía con estado de shock, el grupo de obreros llamó urgentemente a la policía de su ciudad. Un móvil policial llegó a la zona en cuestión de unos minutos y tan intrigados por el hallazgo se atrevieron a hacer aquello que los obreros no hicieron: a abrir la maleta por completo, descubriendo una escena completamente macabra. Adentro de la maleta no había ropa ni ningún otro objeto, sino el cadáver de una chica, que llevaba puesto unos pantalones vaqueros de color azul y una blusa con botones que estaban desprendidos. Sus zapatos no estaban por ningún lado, pero esto no preocupó a la policía, que se enfocó en lo maltratada que estaba la víctima.
Tenía a sus tobillos y rodillas atadas, al igual que sus muñecas, pero eso no era lo único. La víctima también tenía varias capas de cinta adhesiva en su boca, barbilla y resto de su cabeza. Cuando los forenses llegaron y comenzaron a quitar con suma delicadeza la cinta que cubría su rostro, descubrieron que la joven había sido víctima de una brutal paliza. A simple vista podía identificarse varios moretones en la zona de sus mejillas y nariz. La mirada experta de los médicos forenses de la policía permitió determinar que la chica llevaba varios días ya sin vida, lo suficientes como para que su cuerpo comenzara a descomponerse. Rápidamente el cuerpo fue enviado a la morgue policial, donde la autopsia se practicó con bastante rapidez. A la mañana siguiente, el informe de la necropsia fueron entregados a los investigadores. En los mismos se establecía que la víctima había fallecido a causa de asfixia. Dado que sus rasgos físicos coincidían con los de la chica desaparecida en New Rochelle, la policía de Greenwich se puso en contacto con sus colegas, quienes invitaron al padre y al hermano mayor de Valerie para que fueran a ver el cuerpo encontrado. Ambos aceptaron de inmediato, en un intento de proteger a Norma de ese mal momento. Juntos acudieron a la morgue para ver el cuerpo que acababa de ser encontrado. Lamentablemente, enseguida reconocieron que se trataba de Valerie. Incluso cuando el estado de descomposición del cuerpo era avanzado y su rostro estaba lleno de heridas, ni su hermano ni su padre demoraron en reconocerla. La imagen era dantesca. Ver a su familiar en esas condiciones era extremadamente complicado. Pero intentaron sobrellevarlo pensando en la imagen de Valerie con vida, contenta y feliz. Sin embargo, pronto se darían cuenta de que esto no iba a ser fácil. Como si el dolor de tener que aceptar la pérdida de Valerie de forma tan usual e inesperada no fuese suficiente, la familia Reyes tuvo que enfrentarse a que se difundieran fotos del cuerpo de la chica al momento en que los obreros la habían encontrado. Uno de ellos había decidido sacar fotos y comenzar a compartirla con su entorno, lo que fue generando cada vez que más personas tuvieran acceso a las mismas. Una de estas personas tuvo la osadía de acercarse a los medios de prensa y ofrecerle estas imágenes como exclusiva a cambio de un pago. Varios periódicos y revistas rechazaron la oferta, pero un magazine local se mostró interesado en las fotografías, llegando a publicarlas en uno de sus números. Por supuesto que esto no fue bien recibido y la familia de Valerie se quejó públicamente de ello, logrando que la revista se disculpara públicamente y tomar medidas contra el funcionario que había pagado por las fotografías y había decidido publicarlas. Volviendo al trabajo de los detectives, al confirmar que la chica era Valerie, decidieron que era prioridad para la investigación reconstruir sus últimos movimientos. Para ello, volvieron a poner el foco de atención en las transacciones bancarias que se habían hecho en la cuenta de la joven. Descubrieron así que el primer retiro de dinero de la cuenta bancaria se habrá hecho el 29 de enero, alrededor de las 5 de la mañana, unas horas después de que Valerie hablara con su madre y su mejor amigo, aterrada por la posibilidad de ser asesinada. Rápidamente toda la atención y sus esfuerzos fueron hacia el mismo lugar, es decir, a buscar en qué cajero automático de New Rochelle se había retirado el dinero y con esta información obtener las cámaras de seguridad. Determinar el lugar exacto no fue sencillo, pero después de varias horas de trabajo, la policía halló la información que necesitaba y con ello las cintas de seguridad, a la que dedicaron otra buena cantidad de horas. Finalmente, y después de mucho trabajo, concluyeron que Valerie nunca había estado en ese cajero automático y comparando información, identificaron que la extracción de dinero había sido hecha por un hombre vestido con pantalones deportivos negros y una sudadera deportiva, también de ese mismo color. Sobre su cabeza tenía la capucha de un buzo, lo que le hacía imposible distinguir su rostro y otras características físicas. Por suerte, una de las cámaras de seguridad cercanas habían captado cómo el sujeto se movía desde el cajero automático hasta su vehículo, y para suerte de la policía, en esas imágenes se veía claramente la matrícula del carro. Con ese número, los detectives se dispusieron a buscar por el auto en sus bases de datos y a través de ellos llegar al dueño del vehículo, que era un Honda. Pese a que estaban esperando que esta nueva pista fuera verdad, la verdad es que no fue sencillo. El vehículo pertenecía a una empresa de renta de autos. Gracias a ellos supieron que el Honda había sido alquilado 2 días antes de la extracción del dinero. Al revisar los datos del cliente descubrieron que quien había alquilado no era nada más y nada menos que el ex de Valerie, Javier, a quien al principio de la investigación habían descartado como sospechoso, pero que ante esta nueva pista se transformó en un sujeto de sumo interés. Siguiendo el rastro de retiros que se había hecho en cajeros automáticos de la cuenta de Valerie, los detectives pudieron confirmar que en cada uno de ellos había sido un hombre muy similar a Javier, que viajaba en el vehículo Honda y había rentado quien había retirado el dinero. Cada vez más convencidos de que Javier tenía algo que ver con lo que había sucedido, pusieron toda su atención en él. Pero ¿quién era este joven con el que Valerie había estado saliendo únicamente 3 meses? Javier Enrique da Silva Rojas nació el 3 de enero de 1995 en Venezuela, aunque debido a estos orígenes de su padre tenía también la nacionalidad portuguesa.
En su país natal vivió casi toda su vida hasta 2017, cuando la situación política y económica de Venezuela se hizo tan complicada que lo llevó a solicitar una visa especial para estar en Estados Unidos, como refugiado político, lo que le permitiría estar en el país durante 90 días sin la necesidad de tener otros documentos oficiales. Al acabar esos primeros 90 días, Javier no quería regresar a su país, por lo que se decidió quedarse en Estados Unidos de manera ilegal, instalándose en el vecindario de Flushing, en Nueva York, donde sobrevivió llevando a cabo diferentes trabajos. El primero que consiguió fue con una empresa de limpieza, pero no duró demasiado en este momento, por lo que Javier pasó a trabajar como batista en una cafetería, siguiendo el rubro de la comida. También cambió su trabajo en la cafetería para pasar a desempeñarse como cocinero y mesero de un restaurante de comida rápida. Como todavía seguía siendo un habitante ilegal, Javier intentó mantener un perfil bajo, no quería mantenerse en problemas y que lo descubrieran, por lo que se mantuvo muy tranquilo. Quienes lo conocían y acababan siendo sus amigos lo consideraban un chico amable que siempre estaba dispuesto a ayudar. En enero de 2018, su entorno vio cómo Javier se enamoraba de una chica que había conocido en un sitio web de citas. Desde el principio, Javier demostró tener sentimientos muy fuertes hacia Valerie, incluso antes de conocerse en persona. El venezolano le escribió una carta a través de sus redes sociales en la que confesaba sus sentimientos. Al conocerse, Javier pronto intentó empezar una relación seria con Valerie, pero ella no parecía estar pronta para tal cosa, y mucho menos para mudarse juntos como él sugería. Tal vez porque deseaba conseguir sus papeles a través de ella o porque realmente estaba enamorado, Javier siguió insistiendo en volver todavía más seria su relación, incluso haciendo referencia a una posible boda entre ellos, aunque Valerie ya le había dicho en varias ocasiones que no estaba lista para aquello. Que Javier no escuchara sus pedidos hizo que la chica comenzara a cansarse y acabar por terminada la relación. Sin embargo, él no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácil. Después de la ruptura en los siguientes días, Javier llamó constantemente a Valerie y como ésta no contestaba sus llamadas, dejaba decenas de mensajes al día. El acoso era tan masivo que Valerie se vio obligada a bloquear a su ex de todos lados. El último intento por contactarla fue en septiembre de 2018, cuando se comunicó con ella para devolverle el dinero que había sacado de su tarjeta de débito. Al hablar con el entorno de Valerie sobre la relación con Javier, se encontraron con que la mayoría de sus amigos y familiares consideraban que el joven era manipulador, controlador e incluso violento. La madre de Valerie, Norma, llegó a decir que consideraba que Javier la manipulaba constantemente, haciendo alusión a que su madre fallecida y demás. Con toda esta información y la evidencia que señalaba a Javier como quien había sacado el dinero de la cuenta de Valerie, el 11 de febrero de 2019, la policía llegó al apartamento del joven que rentaba para detenerlo e interrogarlo. Cuando le preguntaron sobre por qué había sacado el dinero de la tarjeta de débito de Valerie, el joven contestó que había encontrado una billetera con su tarjeta en las calles de Manhattan. Según él, dentro de la billetera había un papel con el código de PIN de seguridad. Pese a que era extraño encontrar una billetera de su ex en Nueva York, sonaba sumamente raro. Javier continuó afirmando que llevaba más de un año sin ver a Valerie, incluso aseguró que no estaba en la zona por la que su ex había desaparecido. Sin embargo, los detectives sabían que era mentira. Sabían que había rentado un auto en New Rochelle y lo hicieron saber, lo que hizo que rápidamente cambiara su historia. Pasó a decir que si bien había estado cerca de la casa de Valerie, no había visto hasta el 28 de enero, cuando ella le escribió para que le visitara en un apartamento. Según esta nueva versión, Javier había visitado a su exnovia en su apartamento, donde tuvieron relaciones por última vez. A medida que hablaba, Javier fue dejando una historia muy poco creíble. Contó a los policías que mientras hacían el amor, la chica cayó de la cama y golpeó su cabeza tan fuerte que dejó de reaccionar. Pese a sus intentos de hacerla recuperar la consciencia, aquello no pareció funcionar. Cuando se dio cuenta de que había fallecido, entró en pánico y decidió deshacerse de su cuerpo, en vez de hacer lo más lógico, que era llamar a la policía. Encintó la boca de Valerie para que no empezara a gritar y se recuperaba la conciencia y ató sus tobillos y muñecas antes de meterla en una maleta que había encontrado en el apartamento de su exnovia antes de abandonarla en una ruta de Greenwich. Sin creerle demasiado, la policía tomó una muestra de ADN de Javier que comparó con los rastros hallados en la maleta y los rastros encontrados bajo las uñas de la víctima. Ambos coincidían con la muestra obtenida de Javier, pero a la vez no parecía avalar la historia que Javier había contado a la policía. Los detectives encontraron sumamente extraño que Valerie le hubiese escrito a su exnovio para tener relaciones, sobre todo porque la chica había dejado en claro en múltiples ocasiones a sus amigos que no quería nada que ver con él. Pero esto no era lo único que no coincidía con la historia que había contado Javier a la policía. La autopsia había determinado que Valerie había fallecido por asfixia, dentro de la maleta, debido a varias capas de cinta de su rostro. Es decir, que la chica no estaba muerta antes de ser puesta en la maleta como Javier había afirmado. Sin embargo,
Todavía no quedaba claro si la muerte realmente había sido accidental o por el contrario lo había hecho de gusto. Si realmente Valerie se había golpeado la cabeza de manera accidental, aquello no explicaba la cuantiosa cantidad de moretones en su rostro, por lo que la policía todavía tenía muchas sospechas sobre la historia de Javier. Como Javier seguía manteniendo su firme versión, la policía debió rearmar los hechos con la evidencia que tenían. Creían que probablemente el chico se había enterado de que Valerie estaba conociendo a un chico nuevo y furioso por esto decidió vengarse de ella. Para eso, el 28 de enero de 2019 se dirigió hasta New Rochelle en tren y una vez allí alquiló un vehículo Honda con el que se dirigió al apartamento de Valerie, en donde llegó aproximadamente a las 3 de la mañana de esa madrugada. Antes de entrar puso su celular en modo avión en un intento de que éste no compartiera su ubicación, aunque esto no había servido. La policía había sido capaz de descubrir que el celular de Javier se había conectado a una torre tan solo a 300 metros de la casa de Valerie, lo que daba la razón a la teoría de los detectives. Si tocó timbre o se adentró a la fuerza en la casa de Valerie, la policía no lo sabía, pero estaban seguros de que apenas unos minutos después de adentrarse al apartamento, una fuerte discusión entre ellos se desató. La evidencia biológica daba a entender que efectivamente habían tenido relaciones, pero no necesariamente consensuadas. El material genético bajo las uñas de Valerie era la señal de que había intentado defenderse. La policía llegó a la conclusión de que después de haber abandonado la maleta en la ruta, Javier había vuelto a la casa de su ex para limpiarlo todo y por eso había evidencia de los macabros hechos que habían sucedido allí. Con esta información, el 12 de febrero, un día después de su arresto, se acusó a Javier oficialmente con los cargos de secuestro y homicidio, lo que podía llevar a que fuese condenado a la pena de muerte o cadena perpetua. En el juicio, sus abogados intentaron hacerlo como la víctima, argumentaron que era su primer crimen y que este había sido cometido debido a los celos, un sentimiento incontrolable que lo había alterado por completo de quién era. Hicieron énfasis en que un joven con buena reputación, sin embargo, sus esfuerzos no lograron su objetivo y para evitar la pena de muerte, Javier debió confesarse culpable del secuestro. El 23 de septiembre de 2021 se dio a conocer su sentencia, 30 años en prisión. Pero debido a que estaba en Estados Unidos de manera ilegal, se determinó que iba a ser deportado de vuelta a Venezuela. Cuando se le dio la sentencia, el hombre de 26 años dijo estar sumamente arrepentido por lo que había hecho. Dijo entender que la familia Reyes no pudiera perdonarlo. Dijo entender que no merecía su perdón después de haberle quitado la vida a una persona buena e inocente. ¿Conocías este caso? ¿Crees que fue un accidente como intentó hacer creer o por el contrario piensas que fue algo hecho a propósito por celos? ¿Y qué piensas de la ansiedad de Valerie? ¿Crees que fue su intuición de cierta forma que la estaba avisando de algo horrible que le esperaba en un futuro cercano? ¿O por el contrario consideras que sentir que alguien iba a acabar con su vida fue solo casualidad? Si llegaste hasta aquí no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.